¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a esta su tercera clase. El día de hoy tendremos una clase sobre el entrenamiento en las habilidades sociales. ¿Va que va? Entonces, pues vamos a... Bien, las habilidades sociales son todas aquellas maneras específicas en las que nosotros interactuamos con nuestro entorno, ¿no? Principalmente con otras personas. La forma en que escogemos nuestros amigos, la forma en que escogemos nuestra pareja, cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo reaccionamos ante situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Toda esta forma en que uno va desarrollando sus habilidades, es decir, cómo se está comunicando todo el tiempo con su entorno, son lo que podríamos llamar habilidades sociales, ¿no? Estas son aprendidas mediante nuestro entorno, ¿no? Aquellas formas de ser, aquellas formas de expresarnos, aquellas formas de entender la vida incluso, dependen de nuestro contexto, es decir, de donde nosotros las sacamos, o sea, de la familia, de lo que vemos en internet, ¿no? Como es actualmente, otros referentes que tenemos en la vida, como algunos artistas, personas importantes, ¿no? A lo mejor algún maestro que nos hizo cambiar de perspectiva respecto a alguna situación. Todos aquellos modelos que en nuestra vida tenemos, a veces no los escogemos, simplemente aparecen en nuestro camino y dejan algún tipo de semilla dentro de nuestra conciencia, ¿no? Nos invita a pensar de una forma distinta, nos invita a comportarnos de una manera en específico, ¿no? Estas son aprendidas de nuestro entorno, como ya bien establecimos, pero también nosotros algunas las seleccionamos inconscientemente, otras las aprendemos de manera natural sin quererlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la crianza de un niño, aquellas actividades o aquellas actitudes que tiene frente a algunas situaciones son propias de su familia, ¿no? Mamá en casa responde así, el hermano en casa responde así, ¿no? Los aprendemos sin que nos demos cuenta, ¿no? Como que se nos pegan de alguien, no nos demos cuenta y de repente pues ya es nuestra forma natural de convivir con las personas. Bien, para esta clase me gustaría que hiciéramos algo distinto. Me gustaría que vayamos viendo esta clase como de forma práctica, por decirlo de alguna forma, y vamos a pensar en este tema como en la crianza de un niño, ¿no? Eh, Vamos a llevarlo a lo abstracto, pero más bien de lo abstracto a lo específico para verlo de mejor manera, ¿no? Para entenderlo de la forma más específica posible, ¿no? ¿Por qué quiero que sea nuestra práctica como de la clase? Bueno, el entrenamiento en habilidades sociales no solamente se puede generar después de crecer y de empezar a desarrollarse con las personas, ¿no? Nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades sociales desde el momento en que nacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues como ya lo explicaba, ¿no? Hace rato con el chico, digo, con nuestro ejemplo del niño, responde como lo hace su madre, responde como aprendió en casa, ¿no? Entonces, eh, si nosotros tomamos esto como ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando nacemos aprendemos de quiénes son nuestros modelos. En casa, por ejemplo, si está papá, si está mamá, pues son ellos nuestros principales modelos a seguir, ¿no? Nosotros cuando estamos bebés, pues convivimos con ellos de forma natural, sin algún tipo de interacción compleja como lo hacemos, ¿no? Así como nos expresamos ustedes y yo, así como hablo, así como ustedes se comunican y piden las cosas, bueno, pues cuando somos pequeños es claro que estas cosas no son iguales, ¿no? Entonces vamos aprendiendo cómo expresarnos. Primeramente, vamos a hacer un apartado. En este apartado, primero lo que buscaremos es qué debería aprender. Bien, antes de crear un plan de intervención para nuestro pequeño niño, nuestra crianza ficticia que vamos a tener en nuestra clase de hoy, tenemos que primero entender dónde está, dónde va a crecer, el contexto del niño. En las clases anteriores he venido diciendo que es bien importante cómo el contexto afecta a nuestra forma de vida, a nuestras conductas, a todo lo que hacemos cuando vamos desarrollándonos como seres humanos en los lugares donde lo hacemos, ¿no? Entonces, si vamos a tener en cuenta el contexto, vamos a decir que nuestro pequeño niño va a ser un niño pues de aquí, del Estado de México, más o menos acomodado, no la gran cosa, pero con recursos suficientes. Bien, para comenzar a planificar debemos tener en cuenta nuestros objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo de la intervención o del programa? En este caso de que nuestro pequeño pueril aprenda a desarrollarse en su entorno con el entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Este dirigido completamente o visto desde una perspectiva psicológica. Bien,
Para tomar en cuenta estos objetivos o para lograr estos objetivos, debemos pensar en cuáles son las necesidades que su contexto le requiere, ¿no? Cuáles son aquellas cualidades que debe desarrollar para que pueda convivir con las otras personas. Las primeras necesidades que le requiere el mundo hacia nuestro pequeño va a ser: uno, llamar la atención de otras personas; dos, identificar las necesidades que yo tengo; tres, estructurar una estrategia para que esas necesidades sean expresadas. ¿Cómo quiero compartir yo mis necesidades? El número 4, compartir esas necesidades después de estructurar nuestra estrategia. Y 5, satisfacer esas necesidades. O sea, ¿qué voy a hacer yo para que mis necesidades sean cumplidas? Desde cómo lo voy a verbalizar, si lo voy a verbalizar, cómo voy a llamar la atención de otras personas para compartir esas necesidades, ¿no? Estas son 5 de las necesidades principales que le va a pedir como su contexto a nuestro pequeño niño, al que vamos a llamar Hans. Volviendo entonces a la pregunta de qué debería aprender, debe aprender primeramente a comunicarse. O sea, si vive en el Estado de México, tenemos que enseñarle a hablar. Tenemos que enseñarle qué significan algunas palabras, tenemos que demostrarle cuál es el nombre de algunos objetos para que empiece a llamar por sus nombres las cosas que quiere, ¿no? Ahora ya no solo necesita llorar para conseguir esas cosas, sino que puede verbalizar palabras que específicamente expresen sus necesidades, ¿no? Muy bien, a nuestro pequeño Hans le vamos a hacer una intervención en sus conductas. Vamos a crear un programa de entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Le vamos a enseñar a nuestro pequeño Hans cómo desde el principio va a comunicarse con las personas, ¿no? Le tenemos que enseñar a hablar, le tenemos que enseñar qué significan algunas cosas, qué palabras son de qué cosa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir desde una explicación hasta una orientación con el pequeño Hans para que vaya comprendiendo por qué le estamos enseñando algunas cosas, ¿no? Algunas cosas no se le van a explicar, se le tienen que mostrar simplemente sin la necesidad de explicarle para qué funciona algo. Esto con la intención de que él también vaya desarrollando sus propias capacidades de juicio, ¿no? Nosotros a través de nuestra conducta regular, es decir, de la forma en la que convivimos, pues como es un niño, digamos, cuando es un bebé, pues solamente puede observar, ¿no? Por más que uno trate de explicarle con las mejores palabras y con los mejores autores, pues no va a tener la capacidad de comprender eso. Bien, la técnica del modelado funciona perfectamente para describir la crianza del pequeño Hans en sus primeros años de vida, ¿no? Recordemos que las habilidades de un niño en esa etapa de vida no son pues las más increíbles, ¿no? Apenas está conociendo el mundo, recién comienza a entender cuál es su nombre, empieza a comprender quiénes son sus padres, ¿no? A lo mejor no a profundidad, sino que físicamente identifica a sus padres, ¿no? A sus cuidadores. Entonces, bien, la técnica del modelado, que es una técnica que justo lo que busca es enseñar a través de las acciones, ¿no? No sentarme directamente a pedirle a un niño que se comporte de tal manera por tal razón, ¿no? Sino que más bien yo lo voy a hacer frente a ti sin que yo esté fingiendo, pero dejándote un mensaje, ¿no? Entonces, bien, el primer paso o la primera cosa que debemos tener en cuenta para el modelado es que el presentador debe parecerse al observador en cuanto a factores sociales y grupo de referencia. Esto quiere decir que el modelador, o sea, el presentador, el que va a hacer este trabajo, tiene que ser tal vez solamente no cercano, sino que además tiene que tener algo en común con el pequeño Hans, ¿no? Que sean del Estado de México sus padres, que vivan con él en su casa, en el caso de nuestro ejemplo, no lo sé, que sus hermanos hablen el mismo idioma que él, estas cosas, ¿no? Debe ser familiar, ¿no? No necesariamente en el sentido sanguíneo, sino en el sentido social. En el caso de la creencia de Hans, como va a convivir de forma natural con el mundo, entonces tiene que desarrollarse en un contexto que él vaya aprendiendo, del que va a ir adquiriendo, ¿no? No solamente de sus padres, sino que también va a ver a otras personas, ¿no? A lo mejor a sus tíos, a lo mejor a sus abuelos. Con el paso del tiempo va a tener modelos escolares, pero principalmente y para la primera etapa de vida del pequeño Hans, bueno, pues sus padres van a practicar esta técnica y van a ser los modelos, ¿no? Ellos que hablen su idioma, que lo cuidan, que lo protegen, que lo alimentan, van a ser los primeros modelos de referencia para futuras conductas.
el modelo también debe ser cercano al niño, ¿no? O a quien se le busca dar este entrenamiento en habilidades sociales. En el caso de los padres de Hans, ellos resultan la mejor experiencia porque son sus cuidadores, ¿no? En el mejor de los casos, pues lo van a tratar con mucho cariño y eso es efectivo porque entonces todas aquellas enseñanzas que se van a dejar a través del modelado van a ser tomadas como positivas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo veo que está bien, entonces tengo la intención de repetirlo o al menos puedo basarme en esto para repetir otras conductas. Eh, Esto va a reforzar el modelo de aprendizaje, va a ser más fácil que Hans vaya aprendiendo porque entonces está aprendiendo en un ambiente positivo, en un ambiente donde estas conductas se den de manera natural. Bien, un segundo paso del modelo o de la técnica del modelado es que las conductas que se deseen transmitir deben ser claras y precisas, deben aumentar paulatinamente en su grado de dificultad y se deben elegir los momentos adecuados para aplicar las técnicas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que en nuestro ejemplo de la crianza del niño, Hans debería evitar ver a sus padres pelear para que no vaya aprendiendo de estos momentos, ¿no? A lo mejor las peleas en pareja tienden a subir de tono o en muchas ocasiones nos dejan ver como algo más de nuestras personalidades que podría resultar negativo para la crianza de Hans. No porque no deba ver que sus padres peleen, sino precisamente para evitar que esos escapes de furia que de repente pueden llegar a suceder sean un modelo de Hans, ¿no? Al contrario, cada vez que los vea discutir, podrían optarse por técnicas muchísimo más amables, ¿no? A lo mejor dejar por un momento la discusión o tener una discusión con palabras que no sean antisonantes, con regulación de emociones, validando al otro desde su perspectiva, llevándolo más a una conversación incómoda, pero que sea necesaria, ¿sí? Estableciendo los límites de las personas o no lo sé, teniendo una actitud más positiva, no denegando las emociones o la situación, sino desde una perspectiva muchísimo más afectivamente responsable, ¿no? Porque recordemos que Hans va a aprender de todo esto, ¿no? Entonces, la forma en que él perciba la hostilidad de sus problemas va a ser la forma en que los afronte. ¿Cómo voy a afrontar esas situaciones si no tengo herramientas? Ah, bueno, pues mis únicas herramientas son como los demás actuaban ante estas situaciones problemáticas, ¿no? Tomo pequeñas partes que yo veo que se quedan marcadas en mi persona como de forma natural, de forma innata, y cuando yo enfrente problemas, pues entonces esos modelos me van a servir a mí para enfrentar el problema. Esto, aunque resulte difícil en el estilo de crianza de Hans, pues va a ser fundamental para que a futuro sus conductas se puedan ver pues beneficiadas por esta forma de comunicarse, ¿no? Estar repitiendo y ser constante con esta situación definitivamente va a hacer que se invite más y más cada vez a reflexionar sobre los problemas y abordarlos desde una perspectiva menos conflictiva, ¿no? Menos conflictiva para mí y para el otro, no reprimiendo las emociones ni invalidando lo que uno experimenta, sino más bien con una perspectiva amable de que los sentimientos provocan cambios en la conducta de uno mismo. Muy bien, pasado el tiempo, entonces vamos a ver cómo nuestro pequeño Hans, que ya interactúa con nuestro mundo, que ya comenzó a hablar, que ya participa activamente en las decisiones de la casa, ¿no? A lo mejor en qué se come, en qué se viste, qué es lo que hace, con qué juguetes juega, a quién de sus hermanos llamar, con quién convive más, con mamá o con papá. Entonces, ahí es donde vamos a poder empezar a notar cómo sus interacciones son bastante parecidas a las de casa, ¿no? Eh, no sé, digamos que en casa solamente se grita, porque así se comunican todos, gritándose y pidiéndose las cosas, peleando, pues entonces sus primeras interacciones con el mundo van a tener estos tintes grotescos, ¿no? Como de gritarle a mamá, de hablarle feo a sus hermanos cuando algo no le molesta, porque esa es la forma en que aprendió, ¿no? Así se relacionan todos en su casa, entonces pues así me voy a relacionar con este grupo de personas que aparentemente tiene como actividad favorita la de gritar. El roleplay es una técnica que consiste literalmente en la representación de otra persona, ¿no? Y su contexto. Eh, Voy a fingir ser alguien más que es de otro lado y que tiene una actividad en específico, ¿no?
Esta técnica se puede utilizar en muchísimos ámbitos para representar ciertas cosas, a lo mejor una nueva conducta que yo quiero adoptar, a lo mejor se puede utilizar incluso en una empresa como para capacitar a otras personas, ¿no? Vamos a fingir que ya estamos trabajando, vamos a hacer el roleplay y tú actúa como cómo responderías ante tal situación, ¿no? Entonces, pues yo haría esto y esto y esto y esto, ¿no? Un técnico a lo mejor haría esto y esto y esto y esto. Entonces, eh, prácticamente es ponernos en los zapatos de otro para enfrentar una situación. Esto llega perfecto al momento de nuestra vida de nuestro Hans. ¿Por qué? Porque cuando empiece a crecer, empiece a salir a la escuela, empiece a tener amiguitos o simplemente empezar a enfrentar sus propias situaciones problemáticas con sus hermanos o con sus papás, pues vamos a aplicar de manera inconsciente el roleplay. ¿Por qué? Imaginemos que el primer problema que tiene Hans fuera de casa, donde no están sus cuidadores, en el que él tiene que responder, eh, pues entonces esta técnica aplica perfecto porque se va a poner en los zapatos de su papá, de mamá, de cualquiera de quien tenga referencia para enfrentar la situación específica que tiene. No, a lo mejor eh, Hans vio cómo se lleva a su padre con sus amigos y en el primer momento en que entra a la escuela y quiere ser un amigo, es muy probable que la forma en que se acerque con esas personas va a ser o cómo se llevan en casa o cómo ve a su padre comunicarse con sus amigos, ¿no? ¿Cuál es la forma en que se desarrolla esta comunidad? Los ejemplos que Hans tenga en su vida van a ser los necesarios o los primeros indicios de su personalidad, ¿sí? A lo mejor no lo hace exactamente como lo haría papá, pero esa forma que vio, esos primeros aprendizajes de amistad que vio a través de las conductas de su padre, pues las va a incluir en su forma de hacer amigos, ¿no? Muy rudimentaria, apenas en proceso de creación. Sin embargo, las de otros niños, como están igual, entonces, pues, aunque sea abstracto, resulta funcional, ¿no? No sé si en algún momento les ha tocado estar en un parque con alguno de sus familiares pequeñitos, con sus chiquillos en casa o con de su familia. Cuando van al parque y de repente están jugando o cuando se encuentran con otros niños en el lugar donde estén y se ponen a jugar, ¿no? O sea, intercambian dos, tres palabras y pueden jugar juntos, ¿no? Esas interacciones están cargadas de todo lo que nosotros enseñamos en casa para el pequeño Hans y para nuestros familiares más chiquitos, ¿no? Entonces, este estado de encontrarse o de afrontar una situación activa el plan roleplay, ¿no? O sea, yo voy a utilizar mis recursos, los recursos de casa, para que ¿qué? Pueda enfrentar esta situación, ¿no? El roleplay también se puede aplicar en otros ámbitos, como lo explicaba hace un momento, eh, porque es muy fácil, ¿no? No necesitamos mucho material, se requiere más bien de una planeación y de una planeación exactamente de lo que se quiere hacer durante el roleplay, no como como un performance, no necesariamente como una actuación, o sea, no se le va a aprender los pasos siempre tal y como están, sino que lo vamos a enfrentar a una situación en específica desde los zapatos de alguien más, ¿no? La creencia es algo idéntico, idéntico, ¿no? Al principio, cuando estamos creciendo, pues utilizamos esta práctica rudimentaria, pero con el paso del tiempo vamos perfeccionando cada vez más esas habilidades, ¿no? Escogiendo ya de manera personal, inconsciente en algunas veces, la forma en que nos interactuamos con nuestros círculos sociales. En otros ámbitos, como comentaba, esta técnica de ser bien fundamentada y bien aplicada tiene la capacidad de crear nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de convivencia, nuevas perspectivas de problemáticas, por lo que resulta muy fácil de aplicar. Depende también, desde luego, del nivel de compromiso que haya de las otras partes. En el caso de la crianza, bueno, pues vemos que es algo que surge de manera natural, pero si nosotros deseamos aplicarla en grupos distintos, definitivamente la forma en que llevemos la práctica y la forma en la que ellos tomen la práctica va a hacer que los beneficios abunden o se estanquen en donde están. Pasemos entonces a nuestra siguiente parte, el entrenamiento en asertividad. No sé si alguna vez habían escuchado esta palabrita, pero la asertividad hace referencia a la forma en que nos compartimos, comunicamos con otros, sin agredir, sin ser pasivo-agresivo,
compartiendo exactamente lo que quiero con una perspectiva amable y comprensible desde la otra parte. No solamente debo pensar en cómo compartir mis necesidades, sino en quién las escucha, ¿sí? Debo utilizar un lenguaje que sea, pues no lascivo principalmente, pero tampoco pasivo, ¿sí? No estoy pidiendo por favor, estoy compartiendo mis necesidades para que sean escuchadas. Entonces, el otro debe comprender mis palabras, debe saber que lo que estoy expresando no es una negligencia ni una exigencia, sino más bien, pues justo la necesidad que yo tengo y que debo saciar, ¿no? Por sea cual sea la razón. Bien, nuestro pequeño Hans, como tiene unos modelos increíbles y fabulosos en su trabajo, porque no solamente están aplicando el entrenamiento de las habilidades sociales de manera perfecta y adecuada, sino que están ampliando sus horizontes, ¿no? Le están enseñando a Hans no solamente que cómo puede responder, sino que la forma en la que responde es bien importante. Entonces, en casa se le ha enseñado a no gritar, a pedir las cosas por favor, a defender cuando se le está vulnerando. También se le ha enseñado que los demás son importantes y que no solamente sus necesidades son importantes, por lo que están entrenando su asertividad, ¿no? Eh, Hans va a presenciar las conductas de sus padres y las suyas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al estar conviviendo con todas sus emociones, va a entender que algunas de sus emociones son tan intensas que lo llevan a comportarse de una manera, pues que no es la adecuada, ¿no? Entonces, en casa se le reprende de forma asertiva eh, desde la amabilidad, ¿no? Si recordamos las clases anteriores, cómo modificábamos la conducta de las personas, pues entonces esto también aplica en este momento de la crianza. Entender que es un niño, entender que está experimentando las emociones, entender que está experimentando también las problemáticas de la vida y hay que ser amable, ¿sí? Hay que recordarle que no pasa nada si se enoja, que está bien expresar las emociones, que si hace falta llorar, pues se llora, ¿no? Pero la forma en que nosotros le vamos a explicar al mundo estas emociones, pues sí son importantes, ¿no? Y debemos tenerlas con cuidado. Enseñarle a Hans a reconocer primero sus necesidades le va a poder permitir compartirlas. Pero también si nosotros le enseñamos a pedir las cosas por favor, a ser amables, a esperar, a ser tolerantes, a entender que hay otras necesidades que requieren de saciarse primero antes que de las propias, pues entonces vamos a crear que la forma en que Hans vaya a comunicarse con otras personas va a ser adecuada, ¿sí? Va a ser un sujeto agradable, que es amable, que no es un dejado, eso quiere decir que se defiende, ¿no? Que defiende sus causas, que también es reflexivo porque este mismo aprendizaje que uno hace le hace pensar a uno cómo es que la vida de las otras personas también funciona a la par que la nuestra, ¿no? Porque es tan importante recordar, no lo sé, que otras personas también sienten, ¿sí? A mí que me importa, pues ella que se enoje, ¿no? Ese es su problema. Sí, pues puede ser su problema, sus emociones pueden ser el problema de cada quien, pero no por eso son menos válidas o no por eso deben ser discriminadas o disminuidas o vérseles alejadas de la saciedad de las necesidades que tenemos, ¿no? Esto al mismo tiempo le va a hacer ver que cuando no se comporta como debería ser asertivamente, a veces hay conflictos que no resultan tan pues placenteros de vivir, ¿no? Eh, Tiene que enfrentarse a problemas todo el tiempo porque si no, no tendría entonces cómo apoyarse de lo que está bien y lo que no está bien para él. Es lo que comentábamos, me parece, en clases anteriores. ¿Cuáles son aquellas conductas que le benefician frente al mundo, ¿no? Eh, Aprender de todas estas cosas va a ser muy funcional porque lo que vamos a instalar en sus cerebritos va a ser la capacidad de reflexión, la capacidad de la empatía, ¿no? Las otras personas son igual de importantes que yo, entonces debo ser tolerante con otras necesidades. Estas herramientas o estas técnicas lo que van a permitirle al pequeño Hans es que cuando salga al mundo a relacionarse tenga lo suficiente experiencia para conocerse y para seguir conociendo al mundo, ¿no? Constantemente estamos evolucionando en pensamientos, en sueños, en ideas, en formas de comunicarse con la gente, en las formas en que nos relacionamos con algunas personas. Entonces, apelar siempre a este estilo de crianza asertivo, eh, pues va a desarrollar seres humanos que valen la pena conocer, ¿no? Estas personas que pues resultan de gran gratitud para nuestra vida. ¿Por qué? Porque son tolerantes, porque se puede hablar con ellos, porque uno
puede sentirse libre de convivir con una persona que no enjuicia a los demás por cómo se ven o por cómo piensan, ¿no? Incluso si tienen opiniones opuestas, ¿no? Porque es importante que conozcamos el opuesto, lo mismo que decías hace un momento, ¿no? No, no existe la locura sin la cordura, ¿no? El punto de comparación, el punto de inflexión es importante para que nosotros tomemos las mejores decisiones, ya sea para relacionarnos, para comportarnos o simplemente para convivir con otros. Esta convivencia va a generar otras situaciones de las que me parece que no hemos hablado al respecto, pero vamos a hablar entonces ahora del control de la ansiedad y el estrés. Las situaciones que vivimos día a día pueden o no aumentar nuestra angustia, ¿no? Si nosotros vivimos una situación en la que nos vimos expuestos a ver algún tipo de catástrofe, pues entonces nuestros niveles de angustia pueden elevarse, pueden estresarse, ¿no? Pero no necesariamente requerimos de, no sé, un desastre natural para experimentar los niveles de angustia. Lo podemos ver en el tráfico, lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en casa, lo podemos ver en la escuela, con las tareas, con la entrega de proyectos, a lo mejor de forma económica, ¿no? También ver que el dinero ya no alcanza o ver que el dinero de repente rinde menos, nos genera preocupación. Eh, Muchas pequeñas cosas pueden generarnos niveles de angustia, ¿no? Las problemáticas de la vida cotidiana, las vicisitudes de la misma, son un detonante para la angustia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a convivir con esta angustia. De forma adaptativa, este es un sentimiento, una emoción natural básica del ser humano, ¿no? La angustia lo que va a hacer es que funciona como una especie preventiva de emoción que nos hace pensar en las consecuencias, en que hay algo más y en que ese algo más pudiera o no ser beneficioso. Esta misma emoción, si se llega a salir de control, puede provocar desadaptaciones en el pensamiento, ¿no? Estar todo el tiempo pensando en que algo puede salir mal, pues entonces nos hace caer en una paranoia, ¿no? Si no nos atendemos, entonces sí podemos desarrollar un trastorno paranoide, ¿no? O alterar nuestros niveles de ansiedad, ¿no? Estar protegiendo sobre situaciones que no existen, no estar pensando en situaciones problemáticas que todavía no han sucedido, ¿no? A nivel físico, corporal, orgánico, este estrés sí tiene consecuencias, ¿no? A lo mejor de primera mano podemos sentirnos en alerta, ¿no? Sentirnos preocupados por una situación, creer que no tenemos tiempo para pensar más que en esa sola cosa, ya representa una carga, ¿no? Pero también al ser una emoción natural del ser humano, nos prepara para dos situaciones, como el miedo, la ansiedad también nos prepara para pelear o para huir, ¿no? Enfrentarnos a una situación problemática pone al cuerpo en tensión, ¿no? Esta necesidad del cuerpo de enfrentar una situación, pues lo tensa, lo pone en rigidez, en la capacidad de pelear o de huir. Llegamos pues a otro subtema y son las estrategias de relajación, ¿no? A nosotros experimentar estos niveles de estrés debemos de buscar alguna herramienta, alguna técnica, una forma de calmar nuestro estrés para que no se vuelva desadaptativo, ¿no? Como yo libero la tensión de mi cuerpo para que pueda afrontar las situaciones que me resultan conflictivas o alarmantes. Aunque existen miles de formas de relajar la tensión del cuerpo, nosotros nos vamos a centrar en solo algunas, pero recordemos que toda aquella actividad que le permita liberar la tensión al cuerpo y que no sea desadaptativa, pues ya funciona, ¿no? No sé, a lo mejor de repente para sobrepensar o para evitar sobrepensar empiezo a escuchar música, ¿no? O para evitar el estrés de enfrentarme a una situación muy pública de muchas personas, pues no lo sé, llevar a otra persona que me acompañe, encontrar alguna actividad que relaje mi cuerpo, que me mantenga no en alerta, pero que sí disipe esa energía, ¿no? Antiguamente se utilizaba este tipo de técnica para afrontar las fobias de los pacientes, ¿no? Se les exponía ante la materialización de sus angustias para buscar la manera de reducir esta fobia, ¿no? Esta, a mi parecer, y como se aplicaba antiguamente, pues resulta un poco agresiva, ¿no? Incluso hasta
pues agobiante, no solamente pensar en tener que convivir con aquello que nos provoca no solamente miedo, sino de verdad una angustia cero objetiva, ¿no? Una angustia de verdad que se sale de proporciones, pues va a resultar muy estresante, ¿no? Muy probablemente tiene afectaciones negativas. Pero si nosotros utilizamos esta técnica de exponer a la materialización de sus angustias a los pacientes o a los usuarios, sí que puede funcionar, ¿no? Pero debemos buscar una manera que no sea así de invasiva, que no sea agresiva de esa forma, ¿no? Eh, Hacerlo de forma gradual, irlo haciendo exponencialmente sin atacar directamente al miedo del paciente, sino de sus, no quiero decir derivados, pero sí desde sus extensiones. ¿A qué me refiero con esto, no? Si yo le tengo miedo a los payasos, entonces podemos empezar a hablar de payasos, ¿no? De cómo se ven o dónde los encuentro, qué lugares evitar para no ver payasos, también podría ser una conversación, ¿no? Sensibilizando sistemáticamente para que el paciente pueda enfrentarse a sus mayores temores, pues sí se puede utilizar como terapia, ¿no? Esto es, como ya dije, gradual, entonces las terapias o sí este tipo de técnica puede llevar un tiempo variado, ¿no? Porque primero tenemos que empezar a convivir con aquello que nos parece conflictivo desde sus partes, ¿no? Esto que yo decía del ejemplo de los payasos, pues tal vez en la primera ocasión empezar a hablar de payasos, en el segundo cambio podemos empezar a hablar sobre cómo son los payasos, ¿no? Directamente cómo se ve uno, qué se pone uno para ser un payaso, qué significa ser un payaso, ¿no? Ir utilizando el tema para hacer una conversación regular va a ir sensibilizando o desensibilizando, ¿no? Invita a uno a que ese miedo tenga nombre, tenga lugar, tenga cara, tenga rostro y que lo pueda mencionar. Entonces, poco a poco estamos enfrentando al paciente o al usuario a que sus miedos sean más amigables cada vez, ¿no? A reestructurar esas distorsiones. Va a ir reduciendo los niveles de angustia gradualmente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros utilizamos a nuestro pequeño Hans otra vez para explicar esta parte, vamos a recordar el día en que lo hicieron enfrentarse a su mayor miedo, ¿no? Uno de los roedores de su pasado pues le provocó una mala pasada. Entonces, nuestro pequeño Hans le tiene un pavor muy grande a los roedores. Cuando sus padres notaron esta distorsión cognitiva en Hans, entonces comenzaron a buscar técnicas que le permitieran o que le ayudaran a superar esos miedos, ¿no? Entonces, ellos optaron nuevamente por esta exposición en vivo, que es una técnica de la exposición gradual, para enfrentar sus miedos, ¿no? Esto que ellos vieron que era sistemático, que va haciendo poco a poco, pues entonces lo fueron aplicando, ¿no? Primero empezaron a conversar con Hans acerca de los roedores, ¿no? Y cómo estos le provocaban miedo. Y qué sensaciones le tuvieron, ¿no? En qué se siente cuando piensa en un roedor, ¿no? Al paso de los días, Hans ya podía tener una mayor conversación o una conversación más larga acerca de los roedores, ¿no? No teníamos que verlo, no teníamos que presenciar un roedor, pero se podía hablar de él. Entonces, ahí ya tomamos una primera barrera, ¿no? Ya el miedo puede ser otra cosa, ¿no? Ya no es el miedo de que simplemente aparezca, ¿no? De solo pensarlo, ¿no? Ahora ya lo puedo mencionar, ya no me da miedo decir que puedo hablar de ratones, ¿no? O de roedores, yo qué sé. Eh, Esto, como notaron sus padres que ya lo podía hacer, que ahora era capaz de hablar de roedores, pues entonces creyeron que era momento de subir la graduación del miedo, ¿no? Eh, Comenzaron entonces ahora no solamente hablando de ratones, sino viendo sus imágenes o sus sonidos o a lo mejor investigando en internet acerca de ellos, ¿no? Todavía sin ver imágenes directamente, sino más bien algunos lugares donde se encuentran, ¿no? Eh, Ahora sabía Hans dónde había roedores, cuál era la consecuencia de los roedores, que hay tipos de roedores, ¿no? No que solamente existen ratas, sino que los hámsters, las ratas de laboratorio, los cuyos y una gran variedad de animales roedores. Pues entonces era un nuevo descubrimiento, un nuevo conocimiento para Hans. Se puede abrir más al tema, ¿no?
ya no solamente puede hablar del tema, sino que conoce de él, sabe de lo que está hablando. Al poco tiempo fueron utilizando las fotos de los roedores en su casa para ejemplificar de mejor manera y que entendiera el tema, ¿no? Ya no solamente era hablar de ellos, sino que podía ver sus representaciones, ¿no? Empezaron ahí con un chefcito, primeramente, una imagen cómoda, una película que además le permite ver a muchos ratones, pero con una perspectiva más amable, ¿no? Ya sabemos que las películas son muy emocionales, entonces los roedores eran como otros seres vivos pensantes y emocionales, ¿no? Entonces, esta forma amable de poder verlos, de encontrar sus representaciones, le sirve al pequeño Hans para familiarizarse con este animal, ¿no? Al entender que ya podía soportar también eso, que ya podía ver imágenes de ratitas y de roedores, que algunos se veían incluso hasta amables, pues entonces puede convivir mejor con ellos, ¿no? Experimenta sus sonidos, puede ver videos, se interesó más por el tema y ahora pues pareciera no tenerle miedo a los roedores, ¿no? Sin embargo, en alguna ocasión encontraron un pequeño roedor chiquillo en el parque donde andaban y Hans explotó en llanto, ¿no? Todavía tenía una gran aversión por los roedores. Fueron reforzando este pensamiento, lo fueron conviviendo cada vez más con los roedores, con imágenes, con sonidos, no perturbándolo, no lo obligándolo, sino enseñándoselo como una, pues sí, una forma de conocimiento, una curiosidad a la que él podía acceder, ¿no? Al mismo tiempo, sus padres iban fortaleciendo sus mecanismos de defensa contra el miedo, ¿no? Se puede enfrentar a sus mayores temores gradualmente y en algún momento se va a poder enfrentar a ellos directamente, ¿no? Eh, Cuando vieron que Hans ya no tenía tanta aversión por los animales, pero que de todas maneras ver una rata así grandota, fea de las de alcantarilla, pues sí se espantaban, ¿no? Entonces se podía entender que era un momento de dar el siguiente paso. Eh, los padres de Hans tuvieron una increíble idea y encontraron una granja que su principal actividad o su actividad turística que tenía con respecto a los animales de granja eran cuyos, ¿no? Entonces ofrecieron esta idea, le dijeron a Hans que podía, ya estando ahí, que podía ver a los cuyos. Y pues era el momento, ¿no? Crucial de enfrentar. Sus padres estaban preparados para, si en caso de que algo fallara, de que algo saliera mal, pues entonces pudiéramos salir rápidamente de ahí, ¿no? Eh, este gran trabajo, como recordemos que los padres de Hans son los mejores haciendo su trabajo, son los mejores de la crianza porque van al pie de la letra y que van obteniendo las contingencias de los contextos, del contexto, perdón, eh, pues lo llevaron, ¿no? Y pues ya para terminar con esta parte, con la exposición gradual, me gustaría decirles que nuestro pequeño Hans ese día pudo adoptar a su primera mascota, ¿no? No fue un cuyo, porque pues esos no se pueden llevar, pero se compró una pequeña tortuga de tierra, ¿no? Se llevó sí una gran foto con los cuyos y todo esto gracias al gran y arduo trabajo de sus padres. Si dos personas se enfrentan a la misma situación, no quiere decir que ambos van a tener la misma idea o la misma percepción del evento, ¿no? Un evento catastrófico puede resultar de forma diferente en cada tipo de persona, ¿no? Esto, aunque sea viendo la misma cosa en el mismo tiempo, al mismo día, no lo sé, todo al mismo tiempo, no se va a percibir de la misma manera, ¿no? Esto porque nuestros sistemas de creencias, nuestro tipo de crianza, el contexto en el que vivimos, la información a la que estamos expuestos, pues nos va haciendo que nuestras opiniones o nuestras percepciones se vean afectadas por el contexto, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y también por pues otras cosas que se ven inmersas en nuestra personalidad, ¿no? Eh, las distorsiones cognitivas, que es lo que busca afrontarse con esta reestructuración cognitiva, son aquellas ideas o aquellos momentos, recuerdos
que se quedan impregnados en nuestra memoria y que tienen un nivel de significado fuerte, ¿no? Principalmente distorsionado. Eso que quiere decir que la idea que tenemos de lo que pasó probablemente esté como si todo lo que hubiéramos vivido nosotros lo hubiéramos maximizado en nuestra cabeza con el paso del tiempo y con los recuerdos, y entonces cada vez que pensábamos en ello se agregaba un detalle que no sucedió, ¿no? Algo que no estuvo necesariamente presente, ¿no? Por ejemplo, conozco una persona que le tiene miedo a las arañas, ¿no? No tiene aracnofobia, pero siempre que ve una araña, pues huye, ¿no? Si se encuentra uno donde está sentado, se levanta y sale corriendo, ¿no? Y es como, wow, pues no está haciendo nada la pobre araña, ¿no? Platicando con esta persona, yo en algún momento le pregunté que por qué le daban miedo, ¿no? Entonces, él me contaba que cuando veía una araña, la primera sensación que él tenía era que las tenía sobre su cuerpo, ¿no? Como si el ver la araña ya hiciera que estuviera en su cuerpo, ¿no? Saltando o moviéndose, ¿no? Y andando más en la conversación, decía que en algún momento él sintió que las arañas a las que veía no solamente se subían en su cuerpo, sino que pensaba cómo de repente más arañas se subían en su cuerpo, ¿no? Entonces, en su idea, ver una araña significaba llenarse instantáneamente de miles de arañas que le cubrieran el cuerpo. Esto resulta un gran ejemplo para este momento porque es una distorsión de la realidad. No solamente está pensando en que muy probablemente van a salir millones de arañas desde que vio una, ¿no? Entonces no le tiene miedo a las arañas, le tiene miedo a las ideas que le provocan las arañas, ¿sí? Esto es conocido como la distorsión cognitiva. En la terapia cognitivo-conductual se utiliza mucho este concepto y mucho esta técnica para cambiar de perspectiva, ¿no? Esta técnica lo que nos va a permitir no solamente es reestructurar nuestro pensamiento, sino que también va a relajar nuestros niveles de estrés, ¿no? Va a ser funcional para que nuestras ansiedades y nuestras angustias vayan viéndose disminuidas cada vez, ¿no? Como bien lo decía, la terapia cognitivo-conductual la utiliza regularmente para aliviar aquellos síntomas de angustia, ¿no? Para que el usuario o el paciente pueda afrontar a su realidad y que de hecho la cambie, ¿no? La entienda de mejor manera, de una manera más adaptativa. ¿Cómo vamos a aplicar esta técnica? Bueno, pues vamos en un paso a paso. El primero va a ser identificación de pensamientos automáticos, ¿no? El terapeuta tiene la misión de ayudar a reconocer al paciente aquellos pensamientos que surgen en cuanto un evento tiene suceso. ¿Qué es lo primero que pienso cuando veo a las arañas, ¿no? En el ejemplo este. Eh, ¿qué quiero decir? ¿Cuáles son mis movimientos automáticos? Si huyo, si me enfrento, si me quedo muy tieso, ¿no? De repente me paralizo ante la situación. Todos estos momentos automáticos deben reconocerse frente a la situación, ¿no? El terapeuta va a ir direccionando la conversación para orientarnos hacia esa parte. En segundo paso, vamos a evaluar los pensamientos automáticos, ¿no? Si son adaptativos, si son desadaptativos, qué consecuencias tienen, cómo se ven en mi cuerpo, ¿no? Valorarlos como en función de su momento o de su aparición nos va a permitir saber si es que hay que reestructurar desde ahí o si es que esos tienen consecuencia en otra parte, ¿no? En el ejemplo de las arañas, pues entonces tendría que valorarse la posibilidad de que las arañas que se le suben al cuerpo sea real, ¿no? O sea, es probable, pero pues necesitas encontrarte, no lo sé, en Australia, en una caverna donde haya nidos gigantes de arañas o de arañas gigantes para que suceda, ¿no? Pero si esto sucede, no lo sé, en un salón, en la habitación, en un restaurante, es muy poco probable que suceda, ¿no? También tenemos que enseñarle al paciente que sus pensamientos automáticos tienen una valoración, son posibles, definitivamente sí, pero depende de dónde estás, ¿no? Depende de todo lo que estés haciendo. Qué tan probable es que sí suceda que el pensamiento que tienes se haga realidad. Muy bien, pasamos al tercer paso, que es la generación de pensamientos alternativos. Si después de que yo ya reconocí que mi pensamiento automático está activo y tengo que pensar su valoración, o sea, tengo que ver qué tan real puede ser,
y ya veo que no es tan posible, entonces que sí. Durante la terapia la cognitivo-conductual regularmente es el paciente el que propone las alternativas a esos pensamientos, ¿no? Ya te diste cuenta que la probabilidad de que tu pensamiento automático se haga realidad es muy baja. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Qué te gustaría o qué crees tú que puedes hacer, ¿no? Entonces lo ponemos a pensar, lo ponemos a reflexionar y él mismo es quien decide qué pensamientos o qué alternativas pueden funcionar. Nosotros como psicólogos, si en el caso de que quisiéramos practicar este tipo de terapia, nos llegáramos a ver en esto, tenemos que enseñarle al paciente a buscar alternativas, ¿no? Más adaptativas, que él nos diga y nosotros no decimos que están bien o que están mal, sino que le hacemos ver como otras vertientes de ese mismo pensamiento, ¿no? Tenemos que irlo guiando para que los pensamientos alternativos no sean igual de desadaptativos, ¿no? Eh, Esto quiere decir que sí, nos va a dar sus ideas y nosotros vamos a ir haciendo una pequeña devolución de esos patrones de pensamiento, ¿no? Eh, si escoge uno desadaptativo, pero que simplemente va a reemplazar al anterior, entonces debemos recordarle que su pensamiento o esa alternativa no pudiera ser tan benéfica. ¿Por qué? Por las razones que se encuentran, ¿no? En ese momento. Eh, Llevamos al usuario a reconocer la posibilidad de sus pensamientos automáticos, pero también a reconocer que esa probabilidad, al ser muy baja, pues entonces tiene tiempo, digámoslo así, para actuar de manera diferente, ¿no? Se le permite tener una opción distinta a solo el miedo. Esta posibilidad que se abre con este nuevo cambio de pensamiento es que los niveles de angustia se relajen a un nivel muy, muy adaptativo, ¿sí? Con la mayor de las calmas puedo elegir qué hacer. A lo mejor, pues sí, sí me pueden picar, ¿no? Todas las arañas me pueden morder porque nunca aprendí a identificar cuáles son las venenosas y cuáles no. Entonces sí me voy a mover cada vez que vea una araña. Ah, bueno, entonces ya no huyes, ya no tienes que correr, ya no tienes que pedir ayuda. Al contrario, tú mismo puedes enfrentarte a una araña. Te puede seguir dando miedo, pero ya es de manera más adaptativa. Ya no tienes que huir, ¿no? Imagínense que te lo encuentras en la calle y corres y un carro pasa y chocas, ¡pum! Entonces, mejor algo que no sea tan ruidoso, tan escandaloso emocionalmente hablando, ¿no? Para finalizar, el paso 4 pues es la prueba de estos nuevos pensamientos, ¿no? Llevarlos a cabo una vez no va a ser suficiente porque es muy probable que nuestras nuevas actitudes sean difíciles de instaurar naturalmente, ¿no? Eh, Va a ser más natural reaccionar de forma instintiva que de forma racional. Entonces, cada día tenemos que intentarlo, cada vez que nos enfrentemos a esa situación, pues hay que poner en práctica estos nuevos conocimientos, ¿no? Esto es ensayo y error. A la primera no nos va a salir, por lo que entonces tenemos que seguir echándole ganas. A nuestros objetivos nuevos, ¿no? Tenemos que poner en práctica estas condiciones y no sentirse mal. También el trabajo del psicólogo es mostrarle que puede equivocarse, que puede fallar, que puede seguir huyendo, pero siempre y cuando vaya tratando de huir menos, ¿no? A lo mejor en la primera ocasión no le podemos pedir que corra, pero le podemos decir que vea hacia dónde va a correr, ¿no? Para que tenga cuidado precisamente con no tener un accidente simplemente por el miedo que le causa, ¿no? Muy bien, ya para ir concluyendo, esta técnica tiene como desventaja esta precisa situación, ¿no? Si a la primera no me funcionó, entonces lo voy a abandonar, ¿no? El nivel de intención que tenga el usuario con la práctica va a ser lo que nos beneficie, ¿no? Esto nos va a permitir que los resultados dependan del usuario principalmente. Nosotros podemos hacer un trabajo increíble, pero si nuestro usuario no está disponible para llevar a cabo pues lo que tiene que ver con su afrontamiento de problemas, pues no va a funcionar, ¿no? Es importante mencionar que nuestra capacidad sí juega un papel fundamental porque nosotros tenemos que compartir esta técnica con la mejor intención, ¿no? No hacerlo de forma autoritaria, no obligar al paciente, sino a invitar que desde sus posibilidades él quiera comprenderlo, él quiera cambiar, ¿no? ¿Por qué sería importante cambiar? Es por eso que nosotros como psicólogos tenemos la misión de hacerlos dudar, de invitarlos a reflexionar. ¿Sí? Ellos mismos tienen que pensar que el cambio es bueno o que es necesario para que el cambio pueda efectuarse, ¿no? No podemos obligar a las personas a convivir con otras.